Comienzo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta webinar donde vamos a presentar qué es la neurodecodificación laboral aplicada a los negocios y a las empresas. Como ustedes saben, Redince y en el caso mío, mi investigación es pionera sobre el tema de empresas y negocios. Comencé a trabajar con eso alrededor del año, fines del 2015. Para el 2016 ya estaba dictando las primeras clases o las primeras formaciones en ese momento se llamaba de Ecoempresas, imagínense, en donde Eduardo Rogati, quien después se va a hacer cargo de las mentorías en neurodecodificación dentro de 15 días, ya fue alumno, y hace muy poquito recibí de otra colega que se está formando en el diplomado en neurodecodificación laboral y organizacional, que se llama Belén Becerra, que es de Río Gallegos, así que un beso grande para Belén, que me mandó una foto de esa época. Por supuesto, era mucho más joven que ahora, así que, bueno, con decirles esto que empezamos y empecé con la neurodecodificación empresarial y luego se transformó en neurodecodificación laboral porque la parte empresarial me atravesaba. Es decir, desde más o menos los 32 años hasta los 49, sí, tengo más de eso, hasta los 49 solamente me dedicaba a ser consultor de negocios. Trabajaba en recursos humanos, había tenido la especialidad, había hecho una especialidad en psicología organizacional, luego había hecho una maestría en dirección y gestión de recursos humanos, había hecho varias especializaciones en pequeñas y medianas empresas, había estudiado para ser coach ontológico. Entonces, todo eso me llevó a ser capacitadora, consultor de negocios y sobre todo capacitadora en herramientas blandas blandas de recursos humanos, para todo lo que eran las empresas y los negocios que fueron escalando, iniciaron con empresas y pequeñas empresas, y fue escalando en esos negocios hasta que llegué a capacitar multinacionales, directorios de multinacionales argentinos y de otros países, y sobre todo me fui especializando en herramientas de gestión blandas para líderes de empresas familiares. ¿Y qué notaba? Porque este es el tema. ¿Qué notaba? Que muchas de las empresas familiares por las cuales yo caminaba, en ese momento con mi equipo, que éramos mi hermano Diego y mi socio Rubén, caminábamos las empresas y decíamos, pero esto ya les pasó, esto ya lo analizaron con otro consultor, ya tuvieron ellos la experiencia de trabajar en procesos de coaching, en procesos de mentoría, con otros profesionales, y ahora estamos nosotros también. Con lo cual, había algo de lo repetitivo y de lo recurrente. Y esto es lo más importante que tenés que saber en términos de negocios, pero también en términos de lo que te pasa a vos en tu vida. Todo aquello que es repetitivo y recurrente y que vos te das cuenta que tiene que ver con algo que no se termina de entender, ¿sí? Porque no es repetitivo y recurrente, pero vos sabés de qué se trata o sabés cuál es el origen, sino que es repetitivo y recurrente, pero no entendés el origen. Cada cierta cantidad de tiempo se te pone adelante o en función de determinados eventos o situaciones o personas que comienzan a atravesar tu vida empresaria. Eso no lo sabía con tanta claridad como lo sabemos ahora. De hecho, en octubre del 2017, sale mi primer libro, que es Decodificar una empresa es posible, el primero de 5 libros, en donde lo primero que decían, lo más profundo que decían sobre las organizaciones, esto es un tema de cultura organizacional. Eso era lo más profundo que había. Y había algunos autores que se habían animado a ir un poquitito más profundo, que desde el punto de vista del psicoanálisis, y habían trabajado algunos códigos inconscientes que se podían desarmar a partir del lenguaje. Yo de eso me acordaba porque había dado clases en el IES, en Córdoba y en siglo XXI, y después había dado clase en la maestría en negocios, en la UTN, y había dado clases en psicología, en la carrera de psicología, en una materia que me acuerdo que se llamaba marketing y psicología. Entonces me acordaba de que había mucho de estas cuestiones de la cultura organizacional. Sin embargo,
cuando entrábamos a ver el tema de la cultura, que son los mitos, los hitos empresariales, el liderazgo, el estilo de liderazgo, no se terminaba de desarmar este conflicto que volvían a tener en la empresa. No lograban tener cuadros gerenciales que se sostuvieran en el tiempo, tenían problemas de rentabilidad, había problemas de costos, tenían picos y altas, lograban vender una cantidad de productos, de servicios o de productos a otro lado y volvían a caerse, tenían dificultades de sucesión, tenían dificultades en cuanto a lo que era me siento asfixiado en la empresa, algo me pasa y siento que estoy insatisfecho, mucha rotación de personal, o lo contrario, gente que se quedaba en la empresa pero que no producía de la misma manera que producía siempre. Y estos eran situaciones que se repetían a lo largo de la vida de la empresa. Por lo tanto, y hasta que no llegué a comprender que había otra manera de mirar la empresa, que no era solamente desde el inconsciente que hablaba el psicoanálisis, sino también que había un inconsciente cognitivo, porque bueno, entre todas las cosas me había ido a estudiar neurociencias en la UBA, entonces había un inconsciente que era cognitivo, y había este otro inconsciente que conozco hacia el 2015 con más profundidad, que es el inconsciente biológico. Yo tampoco advertía como consultor de negocios y como capacitadora qué era lo que realmente les pasaba, pero sí tenía esta duda interna. Había algo que hacía que las empresas no arrancaran. Entonces, así fue como nació la neurodecodificación organizacional, tema del que hoy somos expertos. em, ya venimos dictando un diplomado en neurodecodificación organizacional desde el año 2018 a la fecha, con lo cual estamos bastante entrenados en lo que no solamente hay un libro escrito, sino que ya estamos entrenados y la especialización en empresas y organizaciones hoy está a cargo de 4 docentes. Eduardo Rogati, contador público nacional y experto en neurodecodificación, además de terapeuta integrativo, y quien se va a hacer cargo de las mentorías que son abiertas para todo público y cualquier persona puede ingresar, no solamente los expertos, porque es importante para nosotros que la gente de las empresas también sepa que puede hacer una mentoría en negocios, por ahí sin entrar directamente en una intervención organizacional que por ahí da un poco de miedo. Decir, bueno, que entre otro consultor más. Bueno, podés empezar a ver de qué se trata, por eso es abierta a todo público. Está Carola Morgado Aguirre, que es chilena, tiene un título similar al de Eduardo, con una especialización en marketing, también dentro de la parte del diplomado. Está Candelaria Marenchino, que es licenciada en recursos humanos y trabaja en recursos humanos, efectivamente, y estoy yo a cargo de esta especialidad. ¿Por qué es importante tener una mentoría en negocios y empresas? ¿Por qué se llama mentoría? Porque un mentor es alguien que pasó por la circunstancia, no es como un coach que te va acompañando de afuera, sino un mentor es alguien que pasó por esa circunstancia que vos estás viviendo, tiene la experiencia de haber vivido algo similar a vos y puede caminar al lado tuyo pasándote su experiencia. Esa es la gran diferencia entre un coach y un mentor y por supuesto un terapeuta. Un terapeuta está para que vos en la expresión de lo que te pasa, como empresario, como emprendedor, como socio, que es el tema que vamos a trabajar hoy, un terapeuta lo que hace es te escucha y va desarmando esos nudos lingüísticos o esos nudos biológicos que vos empezás a tener en relación a tu empresa, al dinero, a tu socio, a tu capacidad de concebir y gestar negocios. Entonces, eso particularmente es un terapeuta. Un coach lo que hace es te da ciertas distinciones lingüísticas y comportamentales para que vos efectivamente puedas entender cómo está funcionando y salir adelante. Y un mentor lo que hace es te acompaña específicamente desde su experiencia. Por eso nosotros en negocio lo llamamos mentoría de negocios y de empresas. ¿De qué se trata entonces la neurodecodificación organizacional? Vamos a hacer una definición para que a vos te resulte más sencillo
comprender desde dónde estamos mirando un fenómeno. Siempre miramos un fenómeno. Esto es importante porque la percepción es, como la neurociencia indica en las últimas investigaciones, la percepción es un hecho consciente, en el sentido de que aquello que vos estás mirando en algún momento, ¿sí? Lo que vos es el foco y lo que vos estás mirando, al ser consciente, te permite interpretar, definir qué conducta vas a tener y aparece la emergencia emocional. Todo eso se vivencia en una milésima de segundos, pero lo más importante de esto es que mientras vos estás percibiendo algo, un evento, y escúchame bien en esto, si te piden interpretar o percibir otro, todavía estás por lo menos 170 segundos percibiendo el evento anterior. Por eso es que vos no alcanzás a ver con claridad el evento que sigue. Esto es importante en términos de negocios y de empresas porque no solamente la incertidumbre de lo que es trabajar teniendo un emprendimiento, siendo un mando medio o siendo el CEO de una compañía o trabajando con tu socio, la incertidumbre, la velocidad que tiene la cantidad de eventos, lo que hace es que se te empiecen a confundir y de repente un evento determinado, te quedaste perceptualmente mirándolo, ya hay otra cosa, te aparece otro tema, un tema de costo de rentabilidad, de clientes, de calidad, de quejas, y sin poder todavía terminar de procesar, porque la percepción lo que hace es toma toda la información, en el cerebro la desarma y luego la vuelve a integrar. Hay un proceso de desintegración e integración de la información. En ese momento que estás tratando de integrar, te aparece otro evento. Volvés a mirar ese evento y otra vez se desintegra para volver a integrarse. Parte de eso es la gran razón de por qué terminás vos teniendo una serie de patrones automáticos, porque el cerebro no soporta tanta versatilidad ni tanta velocidad. Entonces comenzás a tener una serie de patrones automáticos para poder responder a la cantidad de eventos que suceden. Por eso la neurodecodificación organizacional no termina más que siendo un abordaje de diagnóstico y también de intervención, porque vos vas a poder no solamente resolver cómo vos percibías la relación tuya con la empresa, percibís el dinero que viene a esta empresa, percibís tu ejercicio profesional y toda la relación que vas estableciendo con tus equipos de trabajo. Este abordaje de diagnóstico-intervención integra el inconsciente general de esta organización, los modos en que este inconsciente general se muestran a través de las maneras en que tomas decisiones, inconsciente cognitivo, a la manera en que vos finalmente comunicás o expresás lo que te pasa, inconsciente del lenguaje, y el modo en que la sensorialidad lo percibís, lo interpretás, lo experiencias en el cuerpo, ¿sí? Que es el inconsciente biológico. Todo eso define un patrón de conducta y una serie de patrones de conducta que se anclan es lo que termina definiendo, y acá es lo más importante, es lo que termina definiendo el estilo de liderazgo, el estilo de comunicación, el estilo en que yo trabajo con mis recursos humanos, el estilo en que me vinculo con mis clientes o socios. Es decir, lo que nosotros te permitimos es que vos entres de atrás de la cultura en el back de la cultura, más atrás, para poder desarmar desde más atrás y acompañar los procesos culturales, de satisfacción, de recursos humanos, blandos y duros, que puede tener una empresa. Cuando yo te lo explico así, seguramente me dirás, pero qué complejo que es esto. ¿Por dónde comienzo? Y siempre se comienzan por tres espacios. El primer espacio es pensar a la organización desde cómo fue concebida, cómo se conocieron los socios, qué fue lo que pasó, cómo fue que concibieron la idea del negocio, cómo fue que se te ocurrió un buen día armar una empresa, desde tu transgeneracional, desde el transgeneracional de la organización, es decir, todo el árbol genealógico puesto a disposición dentro de esto que estás creando, que hoy es una empresa,
Sabemos que la mayoría de las empresas en Argentina y en Latinoamérica son familiares, entonces vienen con este árbol genealógico y finalmente la vida contemporánea de esta organización. Todo eso va a formar parte de la mentoría que va a comenzar Eduardo. Sin embargo, yo te voy a ir contando los 3 puntos centrales que nosotros vamos a ir tocando y ya nos vamos a meter en el tema de sociedades. Lo primero es preguntarle a la persona, el socio, el empresario, el mando medio, el CEO, el que te hace la consulta, la persona de recursos humanos. Comúnmente uno entra a una organización desde el área de recursos humanos. Lo primero que le preguntamos es, ¿qué te preocupa? ¿Sí? ¿Qué te duele? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que está pasando que te das cuenta que es repetitivo y recurrente? Porque siempre en una organización, como en una terapéutica personal, partís de lo que a la persona le resulta conflictivo. No partís analizando su proyecto sentido, es decir, cómo vino al mundo esta empresa. No venís a trabajar el transgeneracional en el aire, sino que fundamentalmente le preguntás a la persona qué te preocupa, ¿sí? ¿Qué te molesta? A partir de eso, que es lo problemático, comenzás a visibilizar la causa raíz de los síntomas que te mantienen ahí, bloqueando la mejor performance. Cuando uno analiza una organización completa, que no, hoy vamos a analizar socios específicamente, pero cuando uno se para en una organización, hay un libro, después de muchos, pero hubo un libro paradigmático para mí. Fue un libro de Anne-Anseline Sussenberger, que es una psicoanalista suiza, que se escribió en Hay mis ancestros, una serie de conceptos centrales para poder analizar una empresa. ¿Cuáles? Por ejemplo, el balance familiar, el balance de cuentas familiares, este hecho de que algunos hijos se quedan, son los elegidos para la empresa y otros se quedan cuidando a los padres, el doble discurso doblemente coaccionante, que tiene que ver con que para poder hacer algo tenés que terminar negando o siendo rebelde sobre algo que te piden. Y tenemos muchos ejemplos de empresas familiares y de hecho yo tuve uno acá en Argentina específico, donde recuerdo que le pedían al el dueño de la organización, que ya se quería jubilar, le pedía a sus hijos que por favor, sus 3 hijos, se hicieran cargo de la empresa. Pero para poder hacerse cargo de la empresa, los 3 hijos tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo como gerentes de sus áreas. Ser director de la empresa en ese clan familiar significaban peleas intestinas entre hermanos si estaban en un directorio, pero no significaba ningún tipo de problema si los hermanos estaban en cargos gerenciales. Es decir, mientras estabas en la gestión operativa estaba todo bien, pero si pasabas a la gestión estratégica no estaba todo tan bien, te tenías que pelear. Como ellos no querían, y el pedido del padre era, por favor, formen cuadros gerenciales para que ustedes suban, y ellos no querían, cada vez que subía un gerente pasaba algo. ¿Qué pasaba? Se iba antes de tiempo, no podía, perdía su liderazgo, se enfermaba, le pasaban cosas insólitas. Y la pregunta era, ¿por qué pasa esto? Algo se movía en el campo cuántico del inconsciente de esta empresa, en donde, con tal de que los chicos no subieran al cargo directivo y dejaran los cargos operativos, hacíamos algo para que no haya nunca nadie en estos cargos. Ahora bien, este tema era repetitivo y recurrente. Si hubiera sido un tema de primera vez, lo más probable es que la solución a este problema se hubiera resuelto desde las herramientas de management que los managers conocen. Sin embargo, estábamos tocando cuestiones más sutiles. Y finalmente, analizamos todos los códigos y todos los programas que sostienen todas las disfunciones. Como para poder hacer una pequeña puesta en común de lo que serían las definiciones, vamos a decir que un código es un conjunto de símbolos que de alguna manera representan una información
que va a determinar un mensaje. Entonces, cuando hablamos de códigos inconscientes, estamos hablando de identificar, agrupar. Primero detectamos, identificamos, agrupamos e interpretamos todos estos códigos que están sueltos en la empresa, que hay muchos que la persona por el solo hecho de ir todos los días a trabajar o a verla a la empresa fundado, no alcanza a comprenderla en toda su magnitud. A estos códigos inconscientes tienen la conciencia de su empresa, pero todo lo inconsciente le pasa desapercibido. Entonces, parte del trabajo que hace un mentor y un experto en neurodecodificación organizacional es detectar estos códigos que están sueltos y que están abrochados. Abrochan un tema particular, un tema de ¿para qué buena razón no tenemos los gerentes? Y no lo tenemos porque tener en un cargo directivo es condición de que los hermanos se peleen, cosa que no estaban dispuestos a hacer. Hay un código de doble mensaje, doblemente coaccionante, como dice Susenberger, que está ahí, ¿sí? Por debajo, mostrando que no podemos hacer determinadas cosas que nos pide el CEO de la compañía, que también es el padre, porque significaría que entre nosotros hace una disputa por el poder. Una vez que identificas el código, comenzás a decodificar, es decir, comenzás a entender y a disolver toda esta información que se da a través de muchas cosas. Se da a través de la carpeta de enfermos que tenés en la empresa, síntomas y conflictos recurrentes. Siempre tenemos problemas con el mismo proveedor. Cada vez que queremos comenzar un negocio nuevo, tenemos una serie de trabas. Queremos comenzar un producto nuevo y tenemos dificultades. Queremos desarmar, me acuerdo de una empresa en donde de una rama familiar, por ejemplo, eran constructores y de otra rama familiar se dedicaban a la demolición de empresas, se dedicaban a la demolición de edificios. Entonces, frente a esto, no sabían en ese momento también eran tres hermanos socios, si seguir construyendo o demolerse, desarmarse entre socios y cada uno hacer algo con su herencia y su negocio. Pero estaban las dos cosas visibles. Ahora bien, esto que no tenía causa aparente, que es, ¿y por qué tardamos tanto en decidir si nos separamos, si seguimos juntos, si iniciamos un edificio nuevo, si hacemos una desarrollista? ¿Por qué tardamos tanto en decidir si está todo dado? Venía también en relación a, y estaba súper claro dentro de su árbol genealógico, y cosas que sus papás decían sobre construir o sobre demoler, ¿sí? Sobre las demoliciones, la experiencia de la empresa de demoliciones y la experiencia de la empresa de construcción. Todo esto que es tan sutil, comenzamos a notártelo en relación a lo que te puede pasar con un emprendimiento o con unos emprendimientos que trataste de hacer en algún momento. Y finalmente tenés un programa, es decir, tenés un código, lo empezás a disolver, desarmar, y te aparece este conjunto de instrucciones preparadas automáticas. Siempre respondes a las cosas de la misma manera. Comúnmente esta secuencia que se inicia suele estar muy empapada de lo emocional, de lo que yo llamo respuestas viscerales. Entonces, querés abordar un tema, te enojas, la ira, el enojo, el resentimiento, la frustración, la decepción son las primeras que se hacen presentes. Y luego aparece el caminar hacia un entendimiento, pero lo primero es una respuesta automática. Si siempre tenés respuestas automáticas viscerales frente a cosas que parecen diferentes, pero cuando vos las agrupás te das cuenta que tienen el mismo origen, es momento de hacer una intervención en mentoría de neurodecodificación organizacional. Y ahora sí nos vamos a meter específicamente en las problemáticas con el socio. Y acuérdate, yo te voy a hablar de socios puntualmente, pero si vos quisieras llevar esto a pareja, lo vas a poder llevar sin ningún problema. Cuando uno tiene problemas con el socio, lo primero que tiene que hacer es anotar qué tipo de problema tenés. Generalmente están agrupados en estos códigos, ¿sí?
están agrupados en tres grandes raíces, que las vamos a ver. Una raíz tiene que ver con, empezamos a tener problemas de comunicación, no nos entendemos, ¿sí? Él dice una cosa, yo digo otra. De repente teníamos valores compartidos y ahora él va por una cosa y yo voy por otra. ¿Mm? Entonces, los problemas de comunicación que no tienen que ver con que yo te engañe o no te cuente algo o haya olvidos conscientes de una información o recortes de una información, sino que realmente hay una falta de comunicación, pero comienza poco a poco. Ya no nos juntamos tanto, ya no tenemos tiempo para charlar, ya las conversaciones son redundantes, son aburridas, son repetitivas, no llegamos a ningún lado, ¿sí? Entonces, ese es lo primero que tenemos que considerar. ¿Cuándo realmente empezás a tener un problema con tu socio? Cuando comenzás con problemas en la comunicación. El segundo es cuando comenzás a tener problemas de motivación, ¿sí? Y estos problemas de motivación es, ya no tengo ganas. Hay algo de la chispita interna. Antes nos juntábamos y teníamos la chispa interna, queríamos juntarnos, estábamos apasionados, mirábamos con amor lo que estábamos haciendo, nos encantaba hablar de lo que hacíamos, ¿sí? Poco a poco vamos perdiendo la motivación. Acordate, la motivación es tener un buen motivo para iniciar una acción. Esa es la palabra motivación. Entonces empezamos a perder estos buenos motivos para iniciar acciones en beneficio de los dos o de los tres, ¿sí? Que por supuesto va a redundar en beneficios organizacionales. Y el otro problema son problemas de creatividad. Antes era una ebullición de ideas que no te alcanzaba el día para pensarla, plasmarla, verlas implementadas. Comenzabas a generar todo un encuadre con tu socio para que eso fuese una ebullición de ideas permanente. Poco a poco te das cuenta que estás en la rueda del conejo, ¿sí? Siempre pensamos lo mismo, nos cuesta charlar, nos cuesta la motivación sobre las cosas y finalmente no tenemos mejores ideas. Estas cosas las comenzamos a analizar para ver a quién representa a nivel inconsciente este socio. Ya incluso Freud lo decía, no es una idea que se me ocurrió a mí, ¿sí? Freud hace más de 100 años atrás, Jung hace más de 100 años atrás, ya, o hace 100 años atrás, ya nos decían que uno siempre tiene alrededor, ¿sí? Todas las personas que de alguna manera representan a alguien de su propia familia. Es decir, esta persona nueva que conoces, es posible que se llame como tu hermano, que se llame como tu hermana, que se llame como tu viejo, como tu abuelo, como tu abuelita, como tu bisabuelo. Ya tocaba la armónica, ¿sí? Y bueno, había hecho algunas acciones reprochables sobre eso. Y entonces, cada vez que nosotros, y la persona estaba buscando una representación de una armónica, ¿sí? Una representación comercial. Entonces, de alguna manera, cada vez que nosotros miramos alrededor al que tenemos, al socio y también a la pareja, podemos estar pensándola como alguien que el inconsciente linkea para bien o para mal, porque ya lo conoce. Y después comienzan todas las cuestiones de ideación del negocio. Hay muchas veces que tenemos situaciones en donde los socios no desean ser socios. Es decir, no estaban pensando formar una sociedad, pero las mismas vicisitudes de la vida, el hecho de uno se quedó sin trabajo, que puede ser, entonces venite a laburar conmigo, ¿sí? Que puede ser un hermano, puede ser un amigo, dos personas que trabajaban juntas en otra área, de repente las echan, tiempos similares, y dicen, che, vos que trabajaste en esta empresa, yo también, trabajemos juntos y hagamos algo. Y entonces empieza a ser que no es lo mismo
concebir, gestar y dar a luz juntos una idea. Cuando hay un proceso de maduración, un tiempo, sin que las personas se van conociendo y ya vienen hablando de querer salir juntos adelante de esta situación, o mira, necesito que nos salvemos con esto porque tenemos una familia, si, somos amigos de toda la vida, o somos pareja, si hemos trabajado juntos, estamos estudiando juntos, estamos estudiando la misma cosa, entonces, si otros pueden, nosotros también podemos, ¿sí? Pero no hay un proceso de maduración sobre eso, no hay un tiempo de diálogo, no hay algo que se fue gestando y a medida que se fue gestando se fueron acomodando el proceso de concebir, gestar y dar a luz una empresa. Yo a veces, y de una manera, por favor, tomalo una manera metafórica, te pido por favor, tomalo así, de un modo metafórico, no es lo mismo la pareja que se conoce en la infancia, se ponen de novios en la adolescencia, están un tiempo como novios y como pareja mientras están estudiando, luego se casan y de esa planificación nace un hijo que nos conocimos y a los 3 meses quedó embarazada y nos fuimos a vivir juntos. No es lo mismo. Si hay un proceso de maduración en esa pareja, como hay un proceso de maduración en esos partners, ¿sí? Otra vez el vocablo pa, tenelo en cuenta, comienza a sonar, sobre todo cuando trabajas temas societarios. Veamos qué es lo que tenemos, cuáles son los síntomas que en general yo recibo en la consulta. Recibo dos tipos de síntomas. Yo me voy a abocar no tanto al segundo, que es quiero crecer, quiero llegar a ser global y quiero que me ayudes para eso, sino al anterior, que es el vínculo societario que se percibe como bloqueado, como el negocio que está, que se traba, que tiene bajo apalancamiento, hace mucho trabajamos juntos. En Argentina le decimos, vengo remando con este tema, y la verdad es que los resultados son esquivos. A veces nos va bien, volvemos a caer, tenemos una meseta, caemos, se nos ocurre algo nuevo, volvemos a ir bien, pero estamos en este proceso permanente en donde no es que terminamos de caer, porque siempre de alguna manera nos mantenemos, pero nunca damos un salto importante con nuestro negocio. Ahí lo que yo más que nada analizo, ¿sí? Es la vida contemporánea de cada uno de los socios que están viniendo a charlar conmigo. Es decir, les voy preguntando sobre otros emprendimientos que haya realizado. Para el inconsciente de la biología, aquello que yo concibo, gesto y doy a luz, puede ser un hijo, puede ser un título o puede ser una empresa, un negocio. Para la biología es lo mismo. Y para la biología, conseguir algo, conseguir vender un cliente, instaurar un negocio en algún lado, es un bocado que también atrapa. De tal manera que me fijo mucho en los bocados que fuiste capaz de atrapar en el pasado, dinero que atrapaste, eh, clientes que atrapaste y también otros negocios que emprendiste, ¿sí? Y no es lo mismo, por supuesto, si esta es la primera vez que emprendés. ¿Cuál es la experiencia? Si es la primera vez que emprendés, me voy más atrás, ¿sí? Me voy al transgeneracional. Pero si no, te pregunto mucho, ¿qué pasó antes? Todas las historias de dolor, pero también los hitos de logros, de éxito que pudiste haber tenido, porque de alguna manera los hitos de éxitos y de logros me van a ayudar a que vos puedas compensar las historias de dolor. Em, Tus historias de dolor son la persona que sos vos hoy, ¿sí? Y tus hitos de logros y éxitos son aquel fuego, aquella energía que vas a poder tomar para salir adelante. Ambas cosas se complementan y se equilibran. Vos no serías quien sos si alguna de estas ha faltado en tu clan. Y la manera en que vos obtenés una respuesta nueva a cada una de las cosas que te pasan, a los eventos, es la manera en que vos vas midiendo cómo mejoraste, ¿sí? Cómo estás desarrollando tu conciencia frente a los negocios. Nosotros solemos decir que la neurodecodificación organizacional es la conciencia que yo tengo en los negocios.
¿Qué me fijo en el proyecto sentido? ¿Sí? Cositas, detalles, ¿no? Hay algunas veces que me dicen, mira, tengo, ojo, la pareja puede ser lo mismo, tu hermano, sí, puede ser lo mismo, si están juntos atendiendo, no sé, a tus papás viejitos, de repente conversás con eso y sentís que te quitan la energía. Puede ser un compañero también de estar trabajando juntos y sentís que en vez de potenciarte, en vez de estimularte, de tomar las ideas y de alguna manera armarlas mejor, hay un dicho coloquial que tengo que es, hay socios que te dan de alguna manera la pelota cuadrada y vos se la devolvés redonda, ¿sí? En el sentido de decir, con este compañero de trabajo, te quita energía. Pareciera ser que necesita este socio de vos para nutrirse, para generar ideas, para moverse, para tener pasión, para levantarse temprano, para pensar, pero en realidad un socio coloca todo su ser en el trabajo y el otro va por detrás de esa energía y de alguna manera aprovecha la estela de pasión, ¿sí?, que el socio ha dejado. Cuando vos tenés eso, yo lo que me fijo, la primera pregunta que hago, después se pueden abrir variables, pero la primera pregunta que hago es de proyecto sentido. Es decir, ¿será que vos necesitas el socio que emprende, que piensa, de este que te parasita? ¿Sí? Porque cuando mamá quedó embarazada de vos, vos viniste al mundo, pero el otro no vino al mundo. Es decir, era un embarazo gemelar, pero uno se terminó de formar y el otro no. Puede ser un gemelo reabsorbido, puede ser que haya habido una pérdida. Muchas veces la mujer tiene pérdidas en el primer trimestre y después aparece el... Y después uno sí nace y el otro no. Y también puede ser, y esto presta mucha atención, también puede ser que durante el proyecto sentido tuyo, cuando vos estabas en la panza de tu mamá se sintió muy sola, necesitó del socio, necesitó del partener, de la pareja, y la pareja no estaba por la razón que sea. No estaba porque se fue de viaje, no estaba porque se murió, no estaba porque dejó la semilla y la abandonó y se casó con otra, o no estaba porque la verdad que en la cantidad de eran muy jóvenes, se fue a trabajar a otro lado y vos te quedaste sola, ¿sí? Mamá, perdón, se quedó sola y vos te impregnaste del estado emocional de mamá durante la gestación tuya que hubiera necesitado de ese partner. Entonces vos ahora todo el tiempo estás buscando un segundo, alguien que te haga de segunda voz para poder de alguna manera comenzar. Pero ese que está ahí te está parasitando, te está sacando energía. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Sanar esta historia transgeneracional o esta historia de tu proyecto sentido para poder hacer que ese socio de alguna manera energéticamente se revierta. Vamos a ver cuáles son estos problemas que te decía. ¿Te acordás que te decía al principio? Problemas de comunicación, problemas de motivación y problemas de creatividad. Veamos por dónde va. Lo primero que vos tenés que estar pensando es que cuando se pierde el diálogo, comenzás a gastar mucha energía en temas menores, en temas que son burocráticos, que son operativos, que realmente no suman a la estrategia de lo que están haciendo, sino que son temas de costos, o de clientes, o de números, o de estadísticas, cosas chiquitas. Es como que tienen la obligación de juntarse a conversar, no tienen deseos de conversar sobre el negocio, uno del otro se aburre, después con el tiempo comienzan a haber quejas, reproches, afectando el vínculo entre los dos, un vínculo que antes era súper virtuoso y ahora comienza a ser un círculo vicioso. Pero el punto por donde empezás es cuando las conversaciones sobre temas operativos, que incluso las podría hacer otro miembro del equipo, te llevan tanta energía que comenzás a después en temas de desconfianza, frustración, desilusión, controles innecesarios, un montón de cosas que generan burocracia dentro después de lo que va por detrás tuyo, que es el sistema de la empresa, puntualmente.
El otro problema es de creatividad, ¿sí? Comenzás a tener muchas dificultades en tu capacidad de inventiva. Antes no te alcanzaba el tiempo para poder conversar de todas tus ideas y poder pulirlas y poder avanzar sobre eso, y de repente comenzás a tener mucho malestar, resentimientos, pero fundamentalmente se pierde el poder creador. Vos pensás que cuando, a ver, esto es ya un poquito más elevado, pero la manera en que vos creás cosas es desde la pasión, es desde la emoción, esto que hace que te muevas. Cuando hay anomia, cuando efectivamente vos no tenés motivación, cuando no tenés emoción, lo que pasa es que baja la capacidad de crear. Por lo tanto, siempre es muchísimo mejor una persona, incluso con una emoción negativa, que una persona sin emoción. Cuando vos tenés que sanar y resolver temas, sí o sí, para que estos no sean repetitivos, tenés que parar, mirarlos de afuera y empezar a permanecer más estoico, más imperturbable. Pero una vez que pasaste del lado de la conciencia y ya te diste cuenta de lo que pasó, tenés que poner todo tu fuego emocional para llegar a donde vos querés. Entonces, si vos mantenés un estado de anomia, no de imperturbable, de anomia, no, sin motivación, sin energía, lo que pasa es que incluso las ideas más sencillas que tengas no las vas a poder implementar. Ni te cuento si energéticamente vos estás pensando en otra cosa, estás pensando en tu familia. Entonces, en vez de estar pensando en la sociedad, en el vínculo del negocio y en lo que pueden hacer, estás más pensando, no sé, en tu hijo, en problemas emocionales de tu hijo o de tu marido, o enfermedades familiares. Obviamente que la energía emocional se va a ir no para crear, sino para sostener estas otras cosas que te preocupan. Entonces, los problemas de creatividad se pueden dar por dos razones. Primero, por esta situación de la vida que hace que vos derives energía, o la otra, porque como comienzan los problemas de comunicación, eso comienza a afectar la motivación y eso afecta la creatividad, la capacidad de crear cosas. Y producto de lo anterior, entonces, tenemos todos los problemas de motivación, todo lo que tiene que ver con que poco a poco, acordate que el concepto es poco a poco vas perdiendo el deseo de ir a trabajar, comenzás a tener muchas acciones polarizadas, dejas de ir a la oficina, empiezas a ir a otro lado, o te volvés adicto al trabajo, ¿sí? Entonces trabajás muchísimo, pero trabajás mal. ¿Mm? Entonces, ¿por qué esto? Porque la motivación no es solamente para lograr cosas. También la motivación está para conseguir algo o para evitar algo. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma energía. Entonces, de alguna manera, tanto te puedes volver adicto a trabajar porque querés cumplir con todo y te comenzás a sentir solo, estás trabajando solo, te sentís abandonado, tu socio no te acompaña, tu socio está en otro tema, comienza a derivar energía para otro lado. O lo contrario, ¿sí? Comenzás vos también a evitar cruzarte con tu socio y comenzar a dialogar con él de las cosas verdaderamente que pasan, con tal de evitar un problema posterior. Pero el problema ya está. Ya tenés problemas de comunicación, de creatividad y de motivación. Todas estas cosas, ¿sí? Están definidas por esto de el poco a poco. Por eso está definido, tu poco a poco. Entonces, algo que yo suelo analizar ya también a nivel transgeneracional es quién representa a tu socio. Esto de quién lo representa a nivel inconsciente. Acordate que si bien la biodecodificación ya lo toma como un concepto de cuando vos tenés el mismo nombre del abuelo o del bisabuelo o naciste, es la misma fecha, ¿sí? Nacieron todos en enero o de alguna manera murió para tu cumpleaños. Algunos detalles como mínimos, de algún modo vos comenzás a tener conductas similares a las que tenía ese que está representado a nivel inconsciente. Entonces, no importa si ya conoces o no conoces a esa persona, si fue un bisabuelo
o un abuelo y no lo conocías, la verdad que para el inconsciente no importa, porque el inconsciente siempre se trae lo conocido. Algo que me gusta pensar es que el inconsciente tiene gran capacidad para mirar hacia atrás y tener en la realidad, hoy en tu presente, una respuesta, un abanico ya predefinido de conductas, pero tiene incapacidad de pensarte en el futuro. Esta incapacidad de pensarte en el futuro, esto es como que te estoy haciendo una ventanita de Windows acá para que abras, tiene sentido incluso a nivel de la ínsula. En tu cerebro hay una partecita, bueno, ya sabemos que en el cerebro casi todo está compartido, ¿sí? Son dos, tenemos dos amígdalas cerebrales, ¿sí? Y por supuesto la ínsula, en donde la ínsula tiene que ver con la identidad, con quién soy yo en el mundo, ¿sí? Entre otras cosas, también tiene que ver con maternar, con la risa, tiene como varias cosas sueltas, pero fundamentalmente tiene que ver con la identidad. Se hicieron estudios en un resonador en donde si vos ingresás a una persona y mientras estás midiendo la actividad cerebral, le decís, pensá en vos. La persona cuando se piensa a sí misma, se encienden ciertas áreas de su cerebro. Ahora le decís, pensá en tu hijo. Se le encienden las mismas áreas del cerebro que cuando pensaba en ella misma. Ahora le decís, pensá en un amigo. Se apagan estas áreas del cerebro y se encienden otras. Ahora cuando le decís, pensá en vos, en el futuro, ¿podés creer que se encienden las mismas áreas que se encendieron cuando vos pensaste en un amigo? Es decir, el inconsciente y también el cerebro tienen imposibilidad de mirarse hacia el futuro. Entonces, de alguna manera, siempre estamos trayéndonos esto que tiene que ver con nuestro pasado, con eventos que ya sucedieron, con situaciones que hemos vivenciado, a las cuales tenemos una respuesta, y con personas que de algún modo ya conocemos. Entonces, no te extraña que tu socio se llama como vos, tu pareja se llama como tu madre o como tu abuela, el primer socio con el que fracasaste se llama como tu papá y con tu papá no tenías un buen vínculo. Comienzan a haber una serie de cuestiones y ni te cuento cuando vos te traes a la sociedad a alguien que ya murió y ni te cuento si murió de manera traumática. Es decir, te traes a la sociedad a alguien que no está, porque traes al vínculo de socios y también de alguna manera la empresa familiar, ese que ya no está, que no pudo cumplir con algo, que se murió, y a eso lo llamamos yacente. Entonces, en una de esas vos tenías 15 años, fallece tu papá, que se llama José Luis, y vos te traes como socio 15 años después, a tus 30, a un Luis o a un José. Y lo que empezás a notar es que empiezan a tener dificultades para generar rentabilidad. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Empezamos bien y tenemos dificultades. Y una de las cosas que a mí me gusta pensar es que cuando traemos a un socio o como socio a alguien que ya no está, que murió, generalmente que mueren en situaciones traumáticas, muertes inesperadas, jóvenes, suicidios, homicidios, ¿sí? Este es muy importante porque en realidad ese drama se reactualiza, ¿sí? Y de alguna manera entramos en un proceso como depresivo, donde hay como un duelo, queremos hacer cosas, pero hay algo que nos frena, que nos bloquea, que no podemos avanzar. Y eso es porque la muerte, para todos nosotros, significa que la persona ya no logra cosas. ¿Sí? Ya no puede avanzar, no puede comprarse cosas, no puede lograr otras cosas, no puede hacer una empresa. Entonces, de alguna manera, en reparación, pero también en repetición de esa muerte, de alguna manera, nosotros en nuestra sociedad, con ese que se llama igual que el que murió de manera traumática, que el que se fue o se fue del clan y no lo volvimos a ver, nuestra empresa empieza en una meseta y lentamente cae. A veces podemos desarrollar alguna enfermedad psicosomática también, por ejemplo, cutáneas, migrañas, etcétera. Pero ten en cuenta que esto, que
los muertos ya no ganan dinero, no compran cosas, no crecen, ¿sí? Y en fidelidad familiar, lo que nosotros hacemos es repetimos eso dentro de nuestra sociedad. Podemos hacer otra cosa, también podemos volvernos muy adictos al trabajo, estar muy lanzados a hacer cosas, muchísimas cosas, todo el tiempo, y la razón es porque el otro no pudo hacerlas. Entonces, en fidelidad familiar, de nuevo, ¿sí? El otro dejó tanto por hacer y se fue sin ordenar las cosas, que nosotros una manera de honrarlo y de reparar su vida es haciendo por mí y por el otro, que no él logró hacerlo. Y a veces nos traemos a la sociedad un otro, ¿sí? Que tiene relación con el que ya no está. Estos temas societarios y muchísimo más los van a poder ver con Eduardo Rogati, es decir, el 30 comienza y durante 6 viernes, cada 15 días, Eduardo va a estar trabajando en estas mentorías de empresas. Por supuesto, me preguntan a mí, ahí les vamos a dejar los teléfonos para que me pregunten y pueden participar, sean consultores expertos en neurodecodificación o no pueden participar. Yo les dejo acá el Instagram de Eduardo Rogati, @edu.rogati, es docente del diplomado y también es director de Red INSE. Entonces, desde el viernes 30 podés comenzar a tener todas las mentorías sobre distintos temas que Eduardo va a ir proponiendo. Y si vos quisieras, si ya sos alumno nuestro o te has recibido con nosotros, comienzan también los Ateneos clínicos. También los viernes, es decir, que cualquier viernes vos te podés juntar para poder escuchar cómo es un abordaje dentro de la neurodecodificación laboral de emprendedores y de personas. Acordate que nosotros menos enfermedades trabajamos todos los temas, ¿sí? Y entonces un viernes podés estar en un Ateneo clínico con Nadia Arabicatbi, que es coach, que es neurodecodificadora y por supuesto está a cargo de la escuela de egresados, no está dentro de Redince, y que trabaja sobre casos míos, es decir, personas que han hecho consultas, de las cuales han sido hermosísimas esas consultas, y les suelo preguntar, ¿me dejarías que sea un caso de estudio? Y la persona acepta, entonces tenemos el análisis del caso, no tenemos todo el caso de 1 hora y cuarto que dura una sesión, sino partecitas del caso con la explicación del método, el abordaje, la herramienta, etcétera. Es decir, tanto Eduardo como Nadia, ¿sí? Te van a mostrar cómo son las herramientas, el método de abordaje, la metodología y las técnicas que la neurodecodificación laboral y organizacional tiene. Acá te dejamos, por supuesto, nuestras redes, redince.com. Ahí vas a tener, ahí entre todas las cosas que tenés un blog con notas, tenés un audiolibro, Pase de Empleado a Emprendedor, que está gratis, eh, tenés varios videos, tenés las meditaciones, tenés 4 meditaciones que he realizado y pronto van a haber más, y tenés el Instagram de Redince que podés seguir. Esta conferencia en particular va a quedar alojada en el canal de YouTube de Nilda Avellaneda, donde tenés otras 2 que di sobre dinero, sobre los ancestros y sobre la vida contemporánea de dinero. Tenés nuestro LinkedIn de Redince, donde escribimos notas, y tenés el número de teléfono de Redince para que te puedas comunicar con nosotros al 3512 96061. Te agradezco muchísimo que hayas estado en esta webinar. Espero que te haya servido. Cualquier cosita, todo el equipo de Redince está a disposición para lo que necesites. Y ahora sí, vamos a abrir con todas las personas que están en este vivo, en el vivo, ¿sí? Todas las preguntas. Y para la gente que lo va a estar viendo en diferido, acá les dejo un beso grande. Y también estoy en Spotify, en Los Tesoros del Inconsciente, por si te gustaría escuchar más sobre sociedades, negocios, empresas, etcétera. Muchísimas gracias.